Listo, vamos a empezar entonces nuevamente. Para hacer una vía como tal, lo que nosotros vamos a utilizar de acuerdo a las características geométricas de la vía, en este caso vamos a hacer un tramo recto con una curva. Inicialmente lo que yo voy a tomar es línea, en la primera opción que me aparezca dentro de todo el panel de instrumentos que puedo llegar a tener, línea, y le doy clic sobre la parte donde quiero empezar a dibujar. Si yo quiero que mi línea quede totalmente recta, voy a activar la parte superior, aparece un candado y me permite pues trabajar en un sistema ortogonal con líneas rectas. Inicialmente entonces yo le doy doble clic. Si ustedes observan sobre el panel de dibujo aparece una cruz. Esto me permitiría, por ejemplo, hacer más líneas. Si yo no necesito hacer más líneas, lo que hago es darle la tecla Escape y seleccionar la línea que yo dibujé. Si yo tengo una línea de acuerdo a las características de la vía que yo voy a dibujar y dice que tiene una sección longitudinal, es decir, un largo de 50 metros, yo puedo empezar a manipular pues las características de la vía a través de las opciones que me da para poder trabajar sobre la línea. Lo primero que yo voy a hacer es hacer un arcén con un ancho de 1 metro, entonces le digo añadir paralelo. Recuerden que esto trabaja con una escala natural, todas las dimensiones que ustedes les van a dar al software van a trabajar en metros. Entonces le digo, tiene un arcén a 1 metro, tiene un carril de 4,50 y allí ya me aparece entonces el arcén y la línea central de la calzada. Entonces voy a empezar a trabajar con demarcación, voy a seleccionar la primera línea que yo hice, le digo tiene un grosor de 0,20 o de punto .20 y en color blanco. Luego me paro sobre la segunda línea seleccionada, le digo hágase otra línea paralela para hacer el carril número 2 y le voy a decir que este carril también tiene 3,50 metros y un arcén de 4,50. Ya estamos viendo toda la sección transversal de la calzada, el ancho total de la vía, nuevamente. Para hacer demarcación me voy a parar sobre la línea, selecciono la línea, al lado izquierdo me van a aparecer las características de la línea, yo le voy a decir un grosor de .20 o 0,20. Y luego lo que yo hago es, si quiero, ponerla en un color blanco. Si vamos a hacer, por ejemplo, en este caso, es una vía con doble sentido de circulación en este momento, yo le digo, selecciono la línea, bajo la barra de herramientas y le digo convertir a. Entonces le digo acá convertir a. Opciones que me puedo llegar a convertir, yo puedo hacer una línea de conos, una línea de barreras, voy a hacer una doble línea central amarilla, me aparece con esas características, yo no, me parece que es de punto .20 el espaciamiento, yo ahí puedo jugar con el tema de las características de la demarcación y acá la voy a poner de color amarillo. Entonces ya tenemos demarcación, lo que yo voy a hacer es ahora poner una superficie, recuerde que yo selecciono inicialmente la primera línea que hice, la tecla Shift, mientras selecciono la segunda tengo oprimido Shift, ya una vez la he seleccionado lo que hago es liberar todos los comandos del computador y al lado izquierdo me va a aparecer crear superficie. Nuevamente yo recuerdo que siempre va a aparecer el mismo patrón de superficie, lógicamente que no hace alusión a ningún tipo de vía, yo selecciono esa superficie y me voy hacia la parte izquierda y selecciono todos los paneles disponibles. Por ejemplo, hay asfalto, concreto, yo trabajo sobre concreto viejo y para mejorar la textura lo paso, le muevo los azulejos en horizontal y en vertical. Esta imagen que nosotros estamos viendo corresponde a una imagen en una vista en planta. Lo que yo voy a hacer es para poder verificar el estado de la vía, es sobre los paneles que se encuentran abajo, pues me dan las opciones de reproducir y de grabar. Hay una tecla que dice arriba, arriba o abajo, yo simplemente la oprimo y puedo verificar cómo está quedando la vía. Nuevamente yo recuerdo que las teclas de dirección del teclado me pueden servir a mí como pies, es decir, yo puedo caminar hacia el frente, hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia atrás, y el clic derecho sostenido me va a permitir pues mirar cómo está el estado de la vía. En este caso, por ejemplo, yo puedo hacer una rotación caminando hacia la derecha y mirando hacia la izquierda para hacer una rotación en 3D como lo estamos observando en este momento en la pantalla. Listo. Continuando con el video, entonces tenemos que seguido de una parte recta y plana de una vía, lo que hacemos es posteriormente hacer una sección curva. Acá aplica mucho lo que nosotros en campo hacemos. Para poder hacer la sección y unirla, lo que yo hago activar es la parte superior del área de dibujo donde dice acoplar, aparece un imán, entonces ahí ya me activa la opción, como estamos observando, de acoplar en cualquier parte. Yo lo voy a acoplar sobre la línea exterior de la vía, extiendo mi cuerda,
luego extiendo la sajita, lo libero con la tecla Escape, luego me paro sobre esa línea que acabo de dibujar y al lado izquierdo puedo, por ejemplo, poner los datos que tomé en vía. Digamos que yo voy a decir que tuve una cuerda de 55 metros y una sajita de 3,95 metros. Ahí ya entonces nos queda nuestra curva. Si yo quiero, por ejemplo, en el mismo panel puedo mirar, de una vez me hace el ejercicio, entonces con esos valores predeterminados del radio de la curva me está diciendo que con esos valores predeterminados de cuerda y sajita me dice que tiene un radio de 97,70. Acá el ejercicio sigue siendo el mismo, lo que voy a decir es añádese un paralelo de 10 metros, bueno, sí, de 1 inicialmente para hacer el arcén, de 1, luego un carril a 450, luego vamos a hacer el otro carril a 8 metros y el último a 9. Si vemos es porque efectivamente, de acuerdo pues a lo que nosotros vimos en clase, el radio externo es directamente proporcional al ancho de la vía, no están acopladas ninguna de las medidas, entonces selecciono, por ejemplo, el arcén, lo voy a de una vez a dar el grosor de punto 20, lo pongo de color blanco, pero para que se pueda llegar a añadir con el que ya habíamos hecho, activo la imán, que se llama para ustedes o en su software, dice acoplar, lo mismo voy a hacer con el segundo, le doy acoplar, ya me quedo acoplado, voy a ver, entonces selecciono la línea, convertir a, lo voy a convertir a una doble línea central amarilla, ahí ya lo tenemos, le voy a poner el color. Luego hacemos lo mismo con el arcén o con la demarcación de línea de borde de carril blanca de la parte de la curva externa. Un grosor de punto 20 de color blanco. Y finalmente pues acoplo la última parte de la línea para poder hacer de una vez, ya voy a pasar a hacer la textura. La textura, acá al contrario que habíamos hecho inicialmente, la textura la voy a hacer a la inversa. Voy a coger primero la sección de la curva externa, Shift sostenido, luego cojo la sección de la curva interna, ya libero todos los comandos del teclado del computador, le digo crear superficie, esa superficie no me gusta, entonces me selecciono la superficie por encima y le digo asfalto viejo para que nos quede uniforme respecto de la primera que habíamos hecho. Ya entonces nosotros tenemos dos secciones, una sección curva, una sección recta. Lo que podemos es verificar cómo nos quedó esas secciones de esa vía. Luego nuevamente en la parte inferior puedo verificar cómo me está quedando. Recordemos nuevamente, entonces voy a empezar a caminar sobre la vía para observar cómo quedó esa textura. Digamos que acá hizo falta un poquito de transición porque matamos una recta con una curva, pero pues en términos generales digamos que nos quedó bien esa sección que estábamos haciendo. Vamos a suponer que en este caso lo que hizo el policía de tránsito fue tomar un poste como punto de referencia que se encontraba en la vía. Entonces al lado izquierdo, en el primer panel que ustedes encuentran, van a encontrar los vehículos. Aparecen unos vehículos que son unos vehículos genéricos. Si ustedes quieren, por ejemplo, unos vehículos más específicos, un vehículo, por ejemplo, marca Mazda, un vehículo marca Audi, pues lo van a sacar desde donde está el panel de vehículos específicos y ya está organizado por marcas. Vamos a coger este BMW, vamos a ver que el accidente se presenta con un BMW. No solo hay automóviles, también dentro de las características de los vehículos nosotros encontramos vehículos de construcción, vehículos recreacionales o vehículos comerciales, que en este caso los vehículos comerciales son los vehículos tipo tractocamiones y pueden tener, por ejemplo, también las características de un vehículo tipo tractocamión. Vamos a coger este vehículo tipo tractocamión. Entonces acá tengo el vehículo y adicionalmente le puedo agregar, por ejemplo, la unidad de carga. Vamos a suponer que este vehículo llevaba un tanque. Entonces busco el tanque y lo ubico de acuerdo pues como haya quedado en la posición final. Ya acá tenemos las características de los dos vehículos que se vieron involucrados dentro del accidente. Luego en la parte izquierda donde dice objetos, yo puedo sacar cualquier cantidad de objetos disponibles dentro de la biblioteca de objetos. Por ejemplo, tiene edificios, animales, en este caso yo activé sombreros, por ejemplo, si voy a activar edificios o casas, entonces podemos decir que sobre este punto había un McDonald's, por ejemplo, vamos a ver cómo se ve. Son ya pues diseños, ya son situaciones prediseñadas, pero pues que pueden llegar a contextualizar un poco más, o si es una casa rural o una casa diferente. Acá, por ejemplo, son las casas rurales, digamos que por las características de las vías donde ustedes trabajan,
sería una casa rural, entonces vamos a poner por acá al fondo una casa rural. Incluso podemos a decir en este caso que esa casa rural que se encontró, que es el único elemento cerca que ustedes encontraron, vamos a decir que ese fue lo que ustedes utilizaron como punto de referencia. Vamos a ponerle pastico ahí que se vea un poco más rural. Adicionalmente podemos, por ejemplo, ponerle en objetos, dice objetos de exterior, podemos ponerle, por ejemplo, árboles a la animación, mírenlo, para ambientar un poco mejor el caso. En este punto voy a suponer que ustedes utilizaron un vértice de la vivienda como punto de referencia y se extendieron hasta ubicar un punto auxiliar. Entonces extendieron 61 metros, luego se extendieron hacia la parte inferior y ubicaron su punto auxiliar sobre la línea de demarcación. Entonces, si ustedes quieren identificar, por ejemplo, de una vez que tomaron como punto de referencia esa vivienda, pueden activar en la parte superior texto y van a escribir punto de referencia o PR, punto de referencia, vivienda y van a poner la nomenclatura y si es en un caso rural, el nombre pues de la vereda o del municipio donde fue hallada esa vivienda que utilizamos como punto de referencia. Para hacerlo un poco más claro el ejercicio, voy a poner acá entonces que este es sobre la vía mi punto auxiliar. Mírenlo, ahí lo estamos señalando. Y luego pues vamos a proceder. Acá podemos proceder de dos formas para la ubicación de las medias. Una que es de las que me parece más sencillo que ustedes pueden llegar a utilizar. En atención a este video, lo que hicimos, como se van a poder dar cuenta, quitamos la textura de la curva porque pues hay una pregunta y ya la vamos a resolver. Como les estaba mencionando, digamos que ustedes tienen dos opciones para poder hacer la fijación de los elementos de acuerdo al método que hayan empleado. La primera opción, que es una opción manual, es coger la herramienta que dice medición. El primero dice distancia de medición. Yo lo que haría sería acoplar y voy del punto auxiliar, el sistema ortogonal, y digo que el vértice posterior izquierdo del carro quedó a 11,73 en X y en Y lo vamos a ubicar, acoplar, a que se me acopla la otra línea, extiendo el sistema ortogonal y ubico la medición de cada uno de los vehículos de manera manual. Entonces, distancia, vamos a ubicar el vértice anterior del vehículo, acciono pego. Recuerden que si no activo el candado, que es el sistema ortogonal, la línea me puede llegar a quedar torcida. Lo ideal es que, como utilizaron el método de coordenadas cartesianas, que se supone que trabaja con ángulos rectos, entonces ustedes deben de activar el sistema ortogonal. Entonces, la segunda medición sería 50440, activo nuevamente, acoplar, sistema ortogonal y lo bajo. Esa es una de las opciones que ustedes lo pueden hacer de manera manual. Por ejemplo, incluso si trabajaron con el método de triangulación, también lo pueden hacer de esta forma porque se le va a permitir mover desde cualquier parte ese punto. ¿Cómo lo pueden hacer de manera técnica o importar, digamos, una nube de puntos? O si lo hicieron en Excel, por ejemplo, tomaron los datos a mano y luego lo pasan a una tablita de Excel, lo pueden hacer de la siguiente manera. Arriba en la parte superior hay una opción que dice mediciones. Cuando ustedes activan la herramienta mediciones, acá les dice cómo quiere medir, en sistema XYZ o en triangulación. Este caso, el policía o el uniformado toma el método de coordenadas cartesianas, lo activa y él le va a preguntar dónde está su punto auxiliar. Mire lo que acá se está poniendo la ubicación de un punto. Entonces yo digo, acá fue el sistema. Acá ustedes le pueden escribir, por ejemplo, en la capa, yo le voy a escribir medidas de la Policía Nacional y ya ahí. Ojo, atención, porque es que si ustedes dan una sola vez clic y activar una estación total, le va a seguir apareciendo una crucecita. Si ustedes no borran esa cruz con la tecla Escape, van a seguir poniendo estaciones y van a seguir poniendo mediciones. Entonces, quito la tecla Escape y acá ya lo que haría es decirle, por ejemplo, menos 11 metros, perdón, como está hacia la derecha, 11,73. Si ustedes observan, hay un puntico verde que se está moviendo. Lo voy a poner a 10 metros, mírelo, 10 metros, ahí hay un punto verde que se mueve, mírelo. Ese es el punto de la medición, mírelo. Ese es el punto que me está ubicando a mí la coordenada. Por ejemplo, en Z, en Y, lo tendría que bajar a 4,57, mírelo. Ahí está el punto. Digamos que la otra medición estaba a 15 metros y en Y estaba a 4 metros. Y lo voy a poner a 4 metros para que ustedes vean la diferencia cuando lo hice manual o cuando lo hago ubicando las coordenadas del punto. Entonces ahí,
Miren, bueno, algo curioso que me pasó, que a ustedes les puede pasar, recuerden que aquí estamos trabajando con con Y en positivo, pero con el cuadrante 2, es decir, X positivo y menos Y. Yo aquí cometí un error, en la segunda medición no le puse menos Y, sino Y, y por eso se nos fue ese punto hacia la parte superior. Solo es ponerle un menos antes y ya nos va a bajar la cota. Miren, ahí ya nos quedó ubicada la cota de la medición. De las dos formas es fácil, creo que ustedes que están iniciando con el manejo del software lo pueden hacer de manera manual. Voy a fijar ese carro nuevamente de manera manual, luego activo, acoplar, sistema ortogonal, digo, ahí me llegó en Y, estoy simplemente digitando las medidas que voy a digitar, nuevamente acoplo, activo el sistema ortogonal y pego. ¿Listo? Entonces, de cualquiera de las dos formas lo pueden hacer. Vamos a suponer que ustedes en vía determinaron que efectivamente esa curva tenía una elevación. Entonces ustedes me van a decir que esa tenía una elevación de 22%. La curva tenía adicional que debe tener un peralte, pero tenía una elevación longitudinal de 22%. Entonces yo selecciono la vía, mírela, y en Z, en esta parte en Z, la voy a elevar, voy a parar por acá, a 22 centímetros. La elevo a punto 22, perdón, punto 22, o sea, ya me elevó a punto 22, mírelo. No, la vamos a hacer más larga para que ustedes vean un poquitico más la diferencia. A 1.55 lo elevé. 1.55, esta también la elevo a 1, tiene que elevarse en Z a la misma distancia. 1.55, 1.55, mírenlo. Ya lo elevé de acuerdo pues a las características geométricas de la vía. Voy a proceder a nuevamente aplicar una textura. Acá estoy aplicando la textura. Recuerden, selecciono, tecla Shift, libero los comandos de computador, crear superficie y ahora voy a cambiar superficie. Acá nos pasó una situación especial, nosotros ya teníamos hecha la demarcación, acá se nos desapareció la demarcación, no se preocupe, lo que hicimos es que al momento de elevarlo en Z, pues la demarcación nos quedó sobre cero, porque tiene una sábana de textura a 1,55 metros. ¿Dónde está la demarcación, compañeritos? Se encuentra aquí abajo. Profe, ¿cómo hacemos para ubicar la demarcación? Existen dos métodos. Voy a aplicar los dos métodos. Voy a aplicar el primero con la línea central amarilla. Selecciono la línea central amarilla. Una vez la he seleccionado, bajo el panel y le digo conforme a un terreno. Es decir, agréguese al terreno. Y si ustedes observan, ya se acopló y ya nos está apareciendo. Ese sería el método técnico. El método manual es coger la línea y subirla a la rasante de la vía. Entonces la subo acá, como ustedes saben, se subió a 1.55 y ahí ya nos aparece. Entonces, esto sería, entonces nuevamente selecciono y le digo suba en Z a la altura de la superficie de la vía, que fue 1.55. Si ustedes ven, todavía está muy de abajo, entonces le va a subir un centímetro más, que va a 1,56. Y si ustedes observan, ya tenemos nuevamente la demarcación que se encontraba oculta en la parte inferior. ¿Qué más nos haría falta aquí? Por ejemplo, el sentido vehicular ya lo vamos. Resulta importante, de acuerdo pues a los trabajos que ustedes como investigadores en campo hacen, determinar si la vía, por ejemplo, si, identificar si, por ejemplo, la vía presenta algún tipo de patología. De acuerdo pues al material que se les fue entregado durante el diplomado, ahí está el manual de inspecciones a pavimentos flexibles y pavimentos rígidos. Recordemos que pavimentos flexibles se identifica de acuerdo por el Ministerio de Transporte como asfalto y adoquín. Y pavimentos rígidos se identifica el concreto. Vamos a suponer que esta vía, al ser intervenida porque presentaba una patología de consideración, es decir, un daño, en este caso vamos a tener un bache. ¿Qué aconsejo yo, señores policías? Tomarle una fotografía a ese daño totalmente recta, paralela al daño, medirlo. Recuerden que ustedes tienen que medir el ancho, largo y la profundidad. La severidad de los daños, de acuerdo al manual, a veces no es tanto por su longitud, sino por su profundidad.
Entonces, incluso algunas patologías de la vía se miden la severidad, resulta ser alta es por la profundidad y no por su elongación. Entonces, al tomarle esa fotografía que ustedes le toman a ese hueco que le tomaron hace daño a esa patología, en este caso un bache, la guardan en su computador, digamos, la pueden guardar en imágenes, la pueden guardar en descargas. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a importar ese hueco. Entonces nos vamos arriba donde dice dibujo, acá arriba dice imagen, importar una imagen de un archivo de su computador. Entonces selecciono dónde quiero poner la imagen. Yo voy a decir, acá estaba el hueco, acá estaba el daño. Luego me dirige a buscar el archivo. Yo personalmente guardé ese archivo en descargas. Acá tenemos la imagen. Le doy escape. ¿Qué pasó? La imagen está por debajo. Lo que voy a hacer es subirla un poco sobre la textura de la vía. La imagen estaba en 0. Acá está la imagen. Lo que yo voy a hacer es ubicarla de acuerdo a la medición que yo tomé en la vía. Mírenla. Me acerco. Vamos a ubicarla de esta forma, que nos quede bonito ese daño. Todavía tiene mucha cara de fotografía sobrepuesta, ¿cierto? O sea, todavía no se ve muy real. ¿Cómo hago para ver que se vea un poquitico más real? Me voy acá a la izquierda, me voy a la izquierda y en el lado izquierdo le voy a dar, lo voy a poner un poquitico transparente, le voy a dar un poquito de transparencia para que se integre mejor. Mírelo, ahí ya se ve un poco más integrado. Y aquí encima, por ejemplo, yo pudiese decir que, que ese hueco tenía una medición de, vea que estoy trabajando por debajo, voy a decir que ese hueco tenía una medición, por ejemplo, de 250 por 350. Vamos a poner acá los 350, 250 por 350. Serían los daños que tenía esa patología. Ahí pudimos importar un hueco. Si, por ejemplo, ustedes hay en una zona rural un vehículo impacta, no, un vehículo impacta contra una vivienda. Entonces, ¿qué harían ustedes? Vamos a través de las fotografías, ustedes lo que van a hacer es tomar, por ejemplo, la fotografía de una vivienda, de la vivienda que sufrió daños. Voy a tomar por aquí rápidamente una vivienda. Vamos a irnos con esta. Pues como ustedes van a estar en vía, no van a tener que necesitar el Google Maps. O si lo hacen después, sí lo pueden utilizar. Vamos a suponer que un vehículo impacta con esta vivienda amarilla. Ustedes le toman la foto a la vivienda con el daño. En este caso, pues yo le voy a tomar una foto a esta casa, mírela. Lo más cuadradito que se pueda posible. Si lo hacen de Google Maps, pues también lo pueden hacer lo más cuadradito posible. Entonces, selecciono aquí mi vivienda, mírela. La guardo como imagen. La guardo como imagen acá. Yo guardo todo en descargas. La guardo en imagen. Como ustedes estuvieron en vía, ustedes me van a decir que esa vivienda tiene, por ejemplo, en este caso, esta vivienda tiene, bueno, 6 metros de fondo, digamos. Bueno, esta tiene 731 de frente. Acá está la vivienda. Ojo acá lo que voy a hacer. Selecciono la vivienda. Al lado izquierdo le digo convertirse a una vivienda. ¿Cuánto tenía de alto la vivienda? Le tiene 3 metros. El muro del frente tenía 3 metros. Ya me quedó convertida en vivienda. Acá tiene las medidas de la vivienda. Yo selecciono esta parte. Borro esto que no quiero que se me vea. Luego me paro enfrente de la vivienda. Selecciono la vivienda. Mírela. Acá estoy sobre la parte frontal de la vivienda. Me dice, esa es la cara número 1. Y yo le digo, sí, quiero editarla. Entonces, a la parte izquierda le digo, editar. Le digo acá, poner una fotografía. Mírela. Pongo la fotografía. La ajusto. Y le doy OK. Y ahí ya tenemos una fotografía real de la vivienda. Si esa vivienda sufrió un daño, pues efectivamente va a aparecer el daño y el carro dentro con las mediciones para que ustedes la puedan llegar a hacer.
poquitico más hacia adelante, en cuanto a temas de investigación y reconstrucción en algunos atropellos, resulta importante, por ejemplo, identificar cuál es el ángulo de caída o el ángulo de inclinación de un capó. La inclinación del ángulo del capó me permite a mí identificar qué tanto es el vuelo que sale un peatón proyectado. O a veces necesitamos hacer alguna importación de una imagen para poderla escalar. ¿Cómo escalar una imagen o cómo escalar, por ejemplo, un mapa o un plano ya hecho para hacer un ejercicio de verificación? Voy a importar, por ejemplo, un vehículo a escala. Entonces, ¿qué hago? Recuerden que en escala yo tengo que tener una medida ya estándar. Entonces me voy acá donde dice medición, importar a escala. Selecciono, voy a importar este carrito a escala, mírelo. Y él me aparece aquí una medida base. Digamos que lo que yo tomé como medida de referencia en el carro fueron la distancia entre ejes. Vamos a suponer que este automóvil, mírelo como estoy ubicando la distancia que yo medí, solo necesito una medida. Voy a decir que la distancia entre ejes de este vehículo real es de 3,70 metros. Ya está escalado el carro como tal. Yo, por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es, por ejemplo, el voladizo posterior de este carro, entonces, ¿qué hago? Selecciono aquí, selecciono y le cambio el color a esta imagen. Lo voy a poner en color azul para que se pueda ver un poco mejor. Voy a ponerlo en color verde. Miren acá, porfa, acá me permite a mí verificar el voladizo posterior. Si nosotros tuviéramos un carro real y verificamos estas medidas son, diría yo, casi que precisas. Entonces acá, por ejemplo, puedo identificar cuánto mide la ventana trasera de ese automóvil. Me dice 0,82 metros. Lo que les decía, si hubo, por ejemplo, este vehículo presentó un atropello, necesitamos saber, por ejemplo, cuánto tiene la inclinación del capó. Entonces lo pongo aquí, verifico, ya les muestro, verifico y puedo decir que efectivamente la inclinación, este lo tengo que poner recto en Z, la inclinación de este capó me dice que tiene 12 grados. Si yo puedo, por ejemplo, yo quisiera saber en este caso cuál sería entonces la circunferencia del rin delantero, del rin trasero de ese carro, por ejemplo. Entonces, lo voy a poner de otro color para que como que resalte un poco más. Entonces yo me iría para acá, lo ubico y quiero saber cuál es la circunferencia real del rin de ese vehículo. Acá me dice que tiene 32 de circunferencia. Acá lo que hice fue escalar esa imagen, donde estoy por acá, escalé la imagen y a través de una sola medida estándar yo puedo tener pues toda la información disponible. Por ejemplo, señores, profe, yo trabajo en una vía del departamento en Tunja, vamos a poner en Tunja. ¿Dónde está Díaz? ¿Dónde trabaja Díaz? No está. En Tunja, miren acá, entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué hago yo personalmente? Con la ubicación de las coordenadas geográficas, recuerden que así ustedes pueden sacar las coordenadas geográficas, vamos a decir que sobre esa vía se presentó un accidente de tránsito. Ah, preciso, una intersección. Entonces, ¿qué hago yo a veces que me piden alguna información? Yo trabajo más con Google Earth, pero con Maps también lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a traer esta imagen y qué chévere que tiene curva. Miren acá, ¿qué haría yo? Si estoy en vía, profe, yo solo tomé el ancho de vía. Voy a decir que esta vía tiene un ancho de 7 metros. Vea, 7,61 tiene esta vía, miren. 7,61 es la medida conocida. Entonces, ¿qué hago yo? Si necesito medidas adicionales que se me olvidaron sacarlas, yo hago acá un recorte, lo guardo como imagen, luego me voy nuevamente al software, 761 es la línea base, ¿no? A veces puedo también texturizar esto con medidas reales, entonces, imagen, escalar, acá busco la imagen que traje, nuevamente, vean, me acerco, tomo la medida que yo tomé en vía, digo de borde de línea a borde de línea, solo una medida conocida, no necesitan más. Digo, eso tiene 7,61, mírelo. En Google Gear se trabaja mejor, y si es Google Gear Pro es mucho más mejor. Entonces, acá se me está como contaminando un poquitico acá, ahora sí, mírelo.
Yo acá pudiera, por ejemplo, sacar el ancho de cada carril. Si logro observar la cuneta, pudiera sacar la cuneta. Acá incluso se ve alguna parte, eso no es berma, esto debe ser más cuneta. Acá me dice que la cuneta tiene un 83. Acá adicionalmente, por ejemplo, profe, no saqué el ancho, no saqué el radio de curvatura. Le digo, no se preocupe, compañero, compañero, que con esta herramienta lo podemos sacar. Por ejemplo, acá nos dice que el radio de curvatura de esta vía, perdón, que el radio de curva de esta vía, ya le digo cuánto tiene. Ya les digo que se me bajó la escena. Denme un segundito. Por ejemplo, el radio de esta vía tiene 77 metros. Entonces acá podría llegar a identificar otra serie de variables, radio de vía. No, profe, yo solo el tema de orden público en el departamento que yo trabajo, un día pasé y me di el ancho de vía. Hombre, no se vaya a matar usted allá, no tiene nada más que hacer. Haga un plano con la vía donde le dijeron que fue el accidente, coordenadas, captura de pantalla y como ustedes ya en algún momento pasaron con el UNIR, tomaron, saben que ese ancho de vía mide 750, escálelo como en la forma en la que yo lo hice. Listo. A través entonces, como mencionaba, de la posición final de los vehículos tomada a través del iPad, lo que yo hago es copiar los vehículos que voy a utilizar dentro de la animación. Ya lo pasamos a 0. Copio los dos vehículos. Lo que voy a hacer es inicialmente ubicar los vehículos en el área donde pudieron haberse contactado o haberse impactado. Entonces, importante por eso también la fijación de ese posible punto de impacto. Vamos a decir que estos dos carros se ubicaron en esa ubicación como punto de impacto. Entonces, una vez ya tengo posiciones finales y posible área de impacto o dinámica de impacto, voy a proceder con la animación. Yo selecciono el primer vehículo, luego al lado izquierdo aparecen unas opciones o dando clic derecho van a aparecer las mismas opciones. La primera dice añadir ruta pre-movimiento, es decir, de dónde venía el carro antes de estrellarse. Añadir ruta pre-colisión. Entonces, si ustedes observan, se empieza a aparecer un sendero de movimiento. Recomiendo es que lo pongan frente al vehículo totalmente recto. Oprimen la tecla C del teclado y empiezan a hacer clic, clic, pegan, sueltan, pegan. ¿Para qué oprimir la tecla C? Para texturizar un poco esa curva. Ya tenemos entonces la dinámica pre nuevamente. ¿Cómo lo hago? Selecciono el vehículo. En la parte izquierda voy a decirle añadir una ruta pre-movimiento. Este lo voy a dejar recto. Mírelo, añadir una ruta pre-movimiento. Todos los vehículos arrancan con una velocidad estándar de 48. Yo le doy play y efectivamente ahí me van llegando. Luego entonces, ¿qué voy a hacer? Selecciono el sendero de movimiento. Si ustedes observan al lado izquierdo, aparecen dos cuadros, uno que me indica de dónde venía y otro que me está diciendo hacia dónde fue, hacia el impacto. Luego entonces selecciono el vehículo, clic derecho y le voy a decir añadir ruta después de que se impactó. Vamos a hacer derrapar este carrito ahorita en un momento. Vamos a decir que llegó aquí y que hizo este movimiento. Entonces ahora sí lo vamos a verificar. Luego selecciono el sendero de movimiento. Ya me están apareciendo no dos, hace un momento nos estaban apareciendo dos, ahora nos están apareciendo cuatro. Si ustedes observan, aparecen unas sombras de color verde. Inicio normal, entra el impacto, sale del impacto y posición final. En posición final lo voy a poner a alinear bien con el carro que estaba ahí en posición final, de acuerdo pues al informe policial de accidentes de tránsito. Profe, qué bueno, me quedo dando vueltas así el vehículo, no es un movimiento natural ni un movimiento normal. Qué bueno que nos pasó en el video. Selecciono y si ustedes observan al lado izquierdo, esto dio una vuelta de 360 grados, es decir, acá hay casi 500 grados de movimiento. Yo lo que hago es decirle con el clic derecho, no, sin grados, ahí ya se pasó a 0. Y si ustedes observan, ya él va a quedar sin movimiento. ¿Listo? Ahora, selecciono el segundo vehículo. Recuerden, clic derecho, añadir ruta después de, ¿para dónde cogió usted después de que se volcó? Después de que se impactó, lo voy a llevar hasta este punto. Selecciono la tecla Escape, selecciono los cuadros o la ruta de movimiento
El que se volcó fue el último sendero, que es la posición final, que sería la cuarta sombra. Mírenla, la cuarta sombra. Entonces, la empiezo a ubicar. Acá ya sí me voy en 2D, perdón, en 3D. Me voy hacia donde está el vehículo. La sombra aún no se ha volcado, mírenla, la sombra está normal. Lo que hago con este movimiento es decir, empiece el proceso de volcamiento. Acá le digo, se volcó a 90 grados el vehículo. Ya acá me está quedando elevado, lo que voy a hacer es bajarlo sobre la superficie. Ya incluso, por ejemplo, los carros de posición final ya no los necesito, los voy a borrar porque ya sé a dónde me llegó cada carrito. Y luego entonces vamos a ver la animación. Otra vez, mire, quedó loco. Selecciono el sendero de movimiento y a la izquierda, si ven que está apareciendo 343 grados, que eso es lo que lo está haciendo girar, pues como no hizo un grado total, es decir, no tiene un giro total, no tiene un 1, lo que yo hago es oprimir esta cosita azul y ya se me organiza. Solo eso. Vamos a ver. Y ahí se va lentamente hacia el impacto. Profe, ese vehículo finalmente cuando él queda allí se empieza a incinerar, entonces vamos a ponerle fuego a ese vehículo. Acá tenemos el fuego. Acá tenemos fuego, entonces ¿qué hago? Selecciono el sendero de movimiento, le digo copiar, me paro encima del fuego, le digo pegar, pegar, ahí apareció otro sendero igual, miren. ¿Qué hago yo? Para que no me confunda con el del carro, le cambio el color, lo voy a poner amarillo, los dos amarillos, ya sé. Pero resulta que es que el carro antes de estrellarse él no venía incendiado, él se incendia después de que es contactado. Entonces, miren acá arriba, yo le voy a apagar el antes y el ingreso. Le apagué dos, mírenle, le apagué los dos primeros. Solo le voy a dejar habilitado los dos últimos, es decir, después del impacto y en posición final. Ahora vamos a ver cómo se empieza a incendiar el carro después que se estrella.